Muy bien, pues vamos al mensaje de esta mañana. Me quedan algunos minutos para compartírtelo. Y yo le he titulado a este mensaje, Abrázalo. Diga conmigo fuerte, abrázalo. Un poquito más fuerte, abrázalo. Hemos estado hablando el tema de ser entendidos. Ese es el tema de la serie del mes que su servidor lleva. Las demás reuniones las compartimos con diferentes temas, ¿verdad? Pero hoy te quiero hablar de esta palabra porque entender es un sinónimo de comprender. Están ligados. Entender y comprender van de la mano. Si tú entiendes el lenguaje, puedes comprender la idea. Si tú entiendes el contexto, puedes comprender de qué se trata, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé a ser director de alabanza, yo sabía tocar solo mi guitarra, ¿verdad? Y yo cantaba, pero yo no sabía dirigir un grupo de músicos, nunca lo había hecho. Entonces, cuando llegué con los músicos, ellos eran uno egresado del conservatorio, otro de la superior de maestros, otro un alumno muy bueno de bajo, que tenía un maestro muy reconocido de aquellos años, y yo era el que había tomado un curso en la iglesia de 2 meses donde me enseñaron guitarra. Así que cuando ellos llegaron decían, ¿en qué compás? ¿Verdad? No, es que no es una, no está en 4/4, está en 3/4. No, es que hay que hacer una corchea. No, es que hay que desdoblar el tiempo. No. Y yo así, yo no entiendo nada. A mí díganme 1, 2, 3 y yo entro. Lo que todo el mundo dice, ¿no? Cuando van a cantar 1, 2, 3 y así no se cuenta, pero pues los que no sabemos así contamos. Y entonces me apliqué y dije, tengo que entender su lenguaje. Y me puse a estudiar y les preguntaba, oye, los compases, oye, el tiempo, oye, ¿qué significa esto? Oye, ¿por qué hablan así? Y al pasar el tiempo yo entendía lo que decían y ahora comprendía lo que estaban hablando para hacerlo juntos. Así que entender y comprender van de la mano. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, te voy a invitar a que la leamos. Voy a leerte desde el capítulo 3, versículo 10 al 18, te lo voy a leer. Y vamos a irnos deteniendo en esta lectura para mirar algunas cosas que Pablo le decía a la iglesia que debía de entender, o que él oraba y pedía que la iglesia entendiera. En otras palabras, que lo abrazara. Cuando nosotros hablamos de abrazar algo, si habláramos de la parte física, del ejercicio del verbo abrazar, estaríamos hablando de estar prendidos de algo. Si yo abrazo esto, es porque yo estoy ligado a esto, ¿verdad? Como el niño, algunos niños cuando van a la escuela por primera vez y se abrazan de su mamá y no los puedes despegar. Tienen espíritu de sanguijuela, ¿no? Y se quedan ahí pegados. Y lloran, están abrazando. No me dejes. Entendemos lo que es abrazar, es estar totalmente afianzado a algo. Pero si habláramos de abrazar en un sentido figurado, estamos hablando de que abrazar es conectarnos con algo. Abrazar es interesarnos permanentemente en algo. Abrazar es ser parte de algo. Cuando tú dices, yo abrazo la idea de mi jefe, yo abrazo la idea de mi papá, yo abrazo la idea de mi compañero, yo abrazo la idea de este movimiento, yo abrazo. Lo que estás diciendo es que te quieres ligar y mantener ligado a eso. Entonces Pablo, en ese contexto de abrazar, ligado al entendimiento y a lo que esto genera, le habla a la iglesia que la iglesia tiene que abrazar algunas cosas. Yo le iba a poner a este tema una iglesia entendida, pero quise hablar de abrazar para ir hacia esa parte de que Pablo le habla a la iglesia de aquel momento en Éfeso, de este lugar, con la idea de que ellos tenían la necesidad de abrazar algo. Y hoy en día la iglesia no es diferente. La iglesia debe de abrazar varias cosas. Debe de abrazar su identidad. ¿Quiénes somos como iglesia? Aquí lo vamos a ir descubriendo. ¿Les parece? Leamos. Dice el versículo 10. El propósito de Dios con todo esto, dice, fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría
a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Algo profundo, ¿no creen? Y él dice, él tiene claro esto. Le dice a la iglesia de Éfeso, ustedes tienen que entender que la iglesia es un instrumento de Dios en la tierra. Tienen que abrazar. La iglesia no es el lugar a donde voy y me reúno. La iglesia no es un grupo de personas que tienen una misma intención o una filosofía similar. La iglesia no es solamente una comunidad de personas que se inclinan hacia algún mismo sesgo religioso. No, en el contexto bíblico, la iglesia es un instrumento de Dios. Lo voy a repetir a ver si alguien se emociona, por lo menos tantito. La iglesia es un instrumento de Dios. Ahora, ¿sí vieron lo que dice aquí? Ni siquiera dice primero que para mostrarle a los hombres, dice para mostrar en el ámbito celeste la sabiduría de Dios. Eso está tremendo. Yo no lo alcanzo a comprender, no sé si alguno de ustedes sí, pero está diciendo claramente lo que es la iglesia en la tierra. No solo le muestra a los hombres el reino de los cielos, le muestra a lo no visto, a los ángeles, a los principados, a las potestades, la sabiduría de Dios. Eso es la iglesia. Por eso para mí como pastor y como cristiano es un reto que cada cristiano entienda que creer en Jesús no es cambiar de religión, que creer en Jesús no es ser religioso, que creer en Jesús no es solo hacerse una lista de hábitos buenos para que Dios nos ponga palomita. Es que creer en Jesús nos tiene que llevar a abrazar quiénes somos en Dios y quiénes somos para Dios. Tú puedes pasar, hoy puedes atravesar un mal momento, una mala racha, una situación difícil, una tragedia, puedes atravesar tal vez una traición, puedes atravesar algo doloroso, pero si tienes abrazado en tu corazón que eres instrumento de Dios, podrás decir como un día Pablo dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque hay versículos que nosotros leemos que los decimos, pero no es de decirlo como funcionan, es de abrazarlo como funciona. Así que dice aquí que somos instrumentos. Luego dice, ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Él estaba preso. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Pablo, es muy importante saber a quién le está escribiendo. No nos escribe a nosotros, les escribe a los de Éfeso. Y Éfeso era una ciudad que tenía un culto muy fuerte y una tendencia filosófica muy fuerte en el ámbito gnóstico, que ellos decían que para llegar a Dios se necesitaba evolucionar en profundidad de conocimiento para un día alcanzar ese grado de divinidad. Y Pablo dice, no señores, no está en nosotros, está en el amor de Dios que se mostró a través de Cristo Jesús. Y luego él dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él. ¿Por qué les decía eso? Porque les enseñaban al pueblo en Éfeso o a la ciudad de Éfeso que tenían que creer que siendo cada vez más profundos y más perfectos, ellos podían acceder a este plano divino o celestial o a conocer a Dios. Y Pablo les dice, no es así. Es por Jesús. ¿Qué tenemos que abrazar? Número 2, primero que somos instrumento. ¿Qué tenemos que abrazar como iglesia? Queridos míos, que todo lo que pasa en nuestra vida, todo, aunque parezca difícil de comprender, todo para un creyente debería de girar en la persona de Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él está conmigo, Él es mi compañero, Él es mi guía, Él es mi fortaleza. No mi suegra, no mi tía la rica, no mi compañero el sabio. Él es el centro de nuestra vida.
Cuando la iglesia abraza eso, queridos, no andamos buscando con qué llenarnos. No andamos buscando a ver quién nos sonríe, porque Él nos sonríe. No estamos buscando quién se congracia con nosotros, porque Él derramó su gracia con nosotros. Y cuando estamos plenos en ese sentido, claro que nos damos cuenta si alguien no nos habla, si alguien no nos felicita, si alguien no nos anima. Claro que nos damos cuenta. Pero Pablo decía, abracen esto, nuestra vida está centrada en Jesús. Y Pablo está hablándoles eso porque lo que les enseñaban, repito, es: tu vida está centrada en tus esfuerzos para llegar a tanta profundidad que llegues a conocer a Dios. Y Pablo dice, no es así. Nosotros conocemos a Dios a través de la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Y eso es glorioso, queridos, porque tú y yo no conocemos a Cristo porque estudiemos mucho la Biblia. Hay que estudiarla, claro, pero no lo conocemos por eso. Hay teólogos que son ateos, muchos teólogos, y tú no lo creerías, que leen la Biblia y terminan creyendo en todas las cosas menos en Dios. Muchos teólogos ateos. Pero en el tiempo de Jesús, teólogos que negaban que Jesús era Dios encarnado. Y por eso en Juan 5:39 les dice a los fariseos: ustedes escudriñan las escrituras que hablan de mí, y yo estoy aquí, y no se dan cuenta que ya estoy aquí. Y eran teólogos. Así que no estoy diciendo que ser teólogo es malo. Estoy diciendo que si somos teólogos a la idea de los efesios, de que mientras más estudio, más profundizo en Dios, estamos equivocados. Nosotros profundizamos en Dios porque a Él le plació revelarse a nuestras vidas. Y eso lo tenemos que abrazar, porque si no, por eso pasan tantas cosas. A ellos fue a los que Pablo les dijo, ¿verdad? A Timoteo, pero con base en Éfeso, a los que Pablo le dijo a Timoteo: vendrán los días en que tendrán comezón de oír. Y por eso así hay mucha gente. Quieren saber quién es la bestia, quieren saber quién es el anticristo, quieren saber si ahora con estos rumores ya es el fin del mundo. Quieren saber, en lugar de centrarte o centrarnos en Jesús. Y Jesús dijo cosas tan prácticas como: ama al Señor y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Bueno, luego dice más adelante, versículo 13: por eso les ruego que no se desanimen. Bueno, si ya lo leímos. 14: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. ¿Cuál era su oración? Dice: el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Lo que Pablo estaba diciendo es que había un profundo deseo que esperaba ellos abrazaran. ¿Cuál era ese profundo deseo? Que camináramos hacia la madurez en Cristo. En Cristo Jesús. Dice él claramente: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Y luego dice: echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que echemos raíces. ¿En qué? En el amor de Cristo. ¿Cuál es el amor de Cristo? El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, ¿cuál es? Porque de tal manera envió Dios al mundo, ¿qué más dice? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es un pasaje tan conocido por muchos, tan usado para evangelizar, para predicar sobre el amor de Dios, pero que de pronto es una verdad en la que no se echan raíces. Y Pablo decía: necesitamos abrazar el amor de Dios, y el amor de Dios se muestra en su plan redentor, lo que nosotros conocemos como el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio?
las buenas nuevas de salvación. ¿En quién? En Cristo. Entonces, recuerden que los de Éfeso tenían la idea de que para ir a lo divino tenían que hacer una serie de obras y de profundidad y de inteligencia y de separarse cada vez más de lo material y entonces acceder a un nivel espiritual mayor en una fuerza humana. Y Pablo dice: no, señores, nosotros tenemos un lugar en el ámbito celestial porque Cristo murió por nosotros. Y luego él explica, Pablo lo que está diciendo es: descansen en el amor de Dios, es decir, en el mensaje del evangelio. Y aquí hay otro punto importante. La iglesia debe abrazar que es un instrumento de Dios. La iglesia debe de abrazar que Jesús es el centro de su vida. La iglesia, es decir, tú y yo, el creyente, el cristiano, debemos abrazar el evangelio. Pero hoy en día muchos cristianos no saben ni lo que es el evangelio. Y hay que abrazar el evangelio. Porque la iglesia, les voy a decir algo acá entre nos, apenas tengo 47 años en la iglesia y me doy cuenta que de pronto la gente abraza el evangelio de su iglesia. Pero tenemos que abrazar el evangelio de Jesús, no el de su iglesia, no el de la corriente de tal tipo o de la denominación de tal tipo. Eso es lo que ha pasado con la iglesia. ¿Quién te dijo eso? No, pues es que en mi iglesia, hablando de una comunidad. No, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Escritura acerca del evangelio de Jesús? Te voy a decir algunas cosas porque ese sería un tema de estudio. Pero, por ejemplo, el evangelio de Jesús, ¿en qué consiste? En dar buenas nuevas. Buenas nuevas. Y de pronto encuentras a alguien diciendo: arrepiéntete para que no te vayas al infierno. ¿Está mencionado el infierno en la Biblia? Claro que sí. Es otro tema también muy largo, pero hoy no es reunión de estudio. Pero de repente ves a alguien sufriendo y en lugar de decir una buena es: pues ya pídele perdón a Dios. ¿Qué hiciste, Chelis? Para que te esté yendo así. Y hablamos un lenguaje que no es del evangelio de Jesús. Ahora, no estoy diciendo que no confrontemos lo que está mal. El Señor confrontaba lo que está mal. ¿Quieres ver un ejemplo muy claro? Ve Apocalipsis capítulo 3, 4 y 5, donde el Señor le habla a los ángeles de cada iglesia y lo primero que les dice es lo bueno que hacían y luego les decía lo que Él quería confrontar. Es más, yo me acuerdo mucho de esto como mi hermano cuando no hacía la tarea me decía: ¿quieres un sándwichito? Y yo decía: sí. ¿Un chocolatito? También. Y me los hacía. Me lo acababa de comer y me decía: ahora sí, saca tus cuadernos, vamos a hacer la tarea. Eran como por ahí de las 11, 12 de la noche, porque me había hecho yo pato todo el día y no había hecho la tarea. Entonces él me llevaba a hacer la tarea, pero porque primero me daba una buena nueva. ¿Quieres un sándwich? Y yo decía: hoy sí. Oye, un chocolate, ¿cómo se llama? Un chocomil, también. Y ya que me lo había acabado, yo pensaba que me iba a decir: te quiero mucho, descánsate. Pero no, me decía: hay que hacer la tarea. El evangelio de Jesús es traer buenas nuevas, pero no con el sentido de tapar lo que no está bien, sino de descubrir lo que no está bien para que por las buenas nuevas se corrija en Jesús. El evangelio de Jesús no es lejano. El evangelio de Jesús no es aléjate, 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 aléjate. El evangelio de Jesús es porque de tal manera Dios envió, se acercó. La iglesia que entiende, que abraza el evangelio, es cercanos a todos sus demás amigos, familiares, para que el evangelio sea conocido no por sus palabras, sino por sus hechos. Lo dije la semana pasada, no sé en qué reunión, pero no fue esta, porque no prediqué en esta. ¿O sí? No, ¿verdad? No prediqué en esta. Y yo les decía: ya se viene el Halloween. ¿Qué vamos a hacer? ¿Apagar la luz? ¿Escondernos detrás de la luz apagada para que los niños no toquen? ¿O vamos a llevar el evangelio de Jesús?
y te compras una bolsita de dulcecitos, y pasa el niño y le das y le dices: Dios te bendiga, hijo, bendigo, y le das una palabra de bendición, que si crees que eres instrumento del cielo, esa palabra va a hacer algo en ese pequeño. Como le pasó a una hermana cuando di este consejo hace 2 o 3 años, que acostumbraba a apagar sus luces, y me dijo: pastor, es que a mí me habían enseñado eso. Le dije: pues está bien, pero yo le comparto otra cosa. Y ella abrió su puerta y dijo que se daban dulces, y a más de 300 niños recibió en una noche, y venían las familias y oraba por ellas. Porque el evangelio no es apartarnos. El evangelio religioso es apartarte. Claro, hay que dejar lo malo, pero no separarnos del mundo. La Biblia dice que no amemos el mundo ni lo que en él hay, pero no se refiere a la gente, ni se refiere a las cosas que pasan. Se refiere al ambiente de maldad que pudiera estar ahí, contrario a la voluntad de Dios. Y cuando conocemos el evangelio, no nos alejamos, nos acercamos. Y Pablo le estaba diciendo: iglesia de Éfeso, tienen que abrazar, entender, comprender el evangelio de Jesús. Y por último, dice más adelante: espero que puedan comprender, aquí está la palabra comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y con esto cierro. Otra de las corrientes filosóficas en Éfeso es que el hombre alcanzaba la plenitud cuando todo lo que deseaba se le complacía o se le cumplía. De hecho, había una idea de ellos sí creían en una fuerza superior, la ciudad de Éfeso, y ese dios o esos dioses, la diosa Diana en este caso, que era su ídolo central, le pedían que les concediera cosas para sentirse plenos. Por eso Pablo dice: yo oro para que ustedes comprendan, abracen el amor inagotable de Dios, que es lo que nos da la verdadera plenitud en la vida. Yo agradezco a Dios por mis hijos, por mi esposa, por mis hijos. Yo agradezco a Dios por el ministerio que he llevado de más de 30 años. Yo agradezco a Dios cuando le puedo servir. Pero si ahí está mi plenitud, el día que algo me falte de eso, mi plenitud se va a empezar a acabar. Pero si mi plenitud está en Él, en su amor, cuánto me amó el Señor. Entonces Pablo le estaba diciendo a la iglesia: queridos, nosotros no seguimos a Dios porque lo que Dios nos da nos hace plenos. Nosotros creemos en Dios porque Él y su amor nos hacen sentir plenos. Plenitud. La gente por eso busca aprecio, busca aceptación, busca al novio. Luego dices: ¿por qué agarró a este novio? Porque se siente vacío. Pero cuando Dios es tu plenitud, jovencita, te van a bajar el cielo y las estrellas y le vas a decir: no, porque eres, no. No iba a decir algo, pero nada más dije eres, hasta llegué. Porque Dios me llena. Yo no te necesito. El gran error de los matrimonios, ¿verdad? Pensar que casarse es ser felices. No, queridos. Si tú estás en Cristo, eres pleno. Y te casas para compartir tu plenitud. Porque si no, al rato truena todo. Truena todo. En mi vida yo he tenido momentos para tronar con la iglesia. Un día mi esposa, cuando éramos novios, me fue a ver a la casa, recuerdo, porque había dejado yo de ir a la iglesia. Estaba yo enojado con la iglesia. Porque ya no quieres ir. No, ya no quiero saber de esos ingratos, ya no quiero.
enojado con la iglesia. ¿Te ha pasado que te enojas con la iglesia? Me he enojado con el ministerio también. Me he enojado con situaciones. Yo sé que eso pasa, pero cuando te abrazas en la plenitud de su amor, todo eso, como dice aquella frase, me acuerdo que Dios es el que me llena y se me pasa todo lo demás. Y Pablo dice aquí: oro que experimenten la plenitud en Cristo. No lo que les dice la corriente de Éfeso hoy en día, no lo que nos dice el mundo. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser así? ¿Quieres ser asado para que eso te llene? No, Pablo dice: no es lo que haces, no es lo que tienes, es el amor de Dios la que nos hace plenos. Y Pablo estaba diciendo: iglesia, entiendan eso, porque si no van a correr detrás. Por eso le dice a Timoteo, años más adelante, o en la carta a Timoteo le dice: Timoteo, vendrán días donde la gente no querrá oír la doctrina sana. ¿Cuál era? El mensaje del evangelio. Y dice: sino que tendrán comezón de oír para amontonarse a los maestros que enseñan. ¿Qué enseñaban? Lo que te estoy diciendo. La plenitud es: pidámosle a Dios y que nos conceda todo, y ahí somos plenos. Y Pablo dice: no es así, es en Él, no es en lo que nos da, no es en lo que tenemos, es quién es Él para nosotros. Vamos a orar, ¿quieres? Abrázalo, abraza que eres instrumento de Dios. Abraza que Él es el centro de tu vida. Abraza el evangelio de Jesús. Y abraza que tu plenitud está en Él. Jóvenes que están aquí, yo estaba en su edad en la iglesia y decidí decirle: quiero que llenes mi vida. Y te lo digo con todo mi corazón, he sido muy dichoso en todos estos años, pleno, en paz, alegre, riendo, disfrutando. No he necesitado nada más. Cuando más quebrado me siento, voy con Él y sé que Él me llena y que Él me levanta. Jóvenes, adultos, casados, todos los que están aquí, abracemos lo que el Señor es, quien es Él para nosotros. Señor, en esta mañana bendigo a cada uno de los que están aquí y oro que en este tema que hemos estado compartiendo de ser entendidos, el entendimiento que tu Espíritu genera en nosotros se convierta en abrazar verdades, no solo en saberlas, abrazarlas. Oro, Señor, que sobre cada persona que esté aquí, este mensaje vaya más allá de la información en sus mentes, y que tu Espíritu, que está en todos los que hemos creído que tú eres real y que eres el Señor, opere en nosotros. Y que lo que hoy hemos hablado y mucho más que podemos descubrir en los tesoros de tu evangelio, lo abracemos en nuestra vida. Que esta mañana estemos aquí porque abrazamos algo, no solo porque tenemos un buen hábito. Que mañana, que al rato, que en la semana hablemos de ti porque abrazamos quienes somos, no solo porque oímos que tenemos que hacerlo. Que lo que vivimos en ti no lo hagamos por conseguir nada, sino por abrazar todo lo que ya nos has dado, Señor. Yo bendigo la vida de cada persona en este lugar. Gracias te damos, te bendecimos, te amamos y a ti te pedimos: ayúdanos, enséñanos a abrazar, Señor, quienes somos en ti. En Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dígale a alguien: tú eres instrumento de Dios y Dios es quien te da plenitud. Dígaselo.